Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:40 en la mañana. Gracias por la sintonía. Un buen amigo, el doctor Vladimir Andosilla, me había escrito hace minutos, claro, y sobre el tema de inseguridad, materia del comentario que generé en este espacio. Hace meses nos quejábamos de la sobrepoblación carcelaria y hoy nuevamente apostamos a las reformas penales y la expansión del poder punitivo. Si las premisas son las mismas, el resultado será el mismo. Y un poco va de la mano con lo que yo señalaba y le voy a plantear a nuestra invitada justamente esto. O sea, en este país se vende mucho la idea de que las reformas legales son la panacea, de que las nuevas leyes son la panacea. Y no se entiende que una reforma legal o una nueva ley termina siendo ineficaz o un saludo a la bandera si no está articulada. O sea, si se aplica, por ejemplo, un endurecimiento de penas o la tipificación de nuevos delitos, esto tiene que ir acompañado de una reformulación del sistema de rehabilitación social. Tiene que ir acompañado justamente de un rol distinto de los jueces y fiscales. Asignación de recursos. Claro, asignación de recursos. Este es un todo. O sea, no se puede ver como un tema aislado ya. El endurecimiento de las penas y ya está todo hecho. Y no pasa por ahí la cosa. Acudamos a una especialista en la materia, la abogada Lisette Pardo, nos atiende telemáticamente. Qué gusto que nos acompañe, abogada. Bienvenida. Muy buenos días, estimado Fabricio y a todo el equipo, muy gentiles por el espacio. Gracias, abogada. Junto a Belkis Sánchez, mi compañera, vamos a generar este diálogo con usted que conoce mejor que nosotros de estas materias. A ver, quiero empezar por una valoración suya sobre el momento de inseguridad que estamos viviendo, sobre los anuncios generados el último fin de semana por el presidente de la República. Ya anuncia que va a enviar un proyecto de ley, hay sectores que hablan de la necesidad de endurecer las penas, etcétera. ¿Cómo ve usted el momento que estamos viviendo desde el punto de vista de inseguridad, doctora? Bueno, en primera instancia creo que es importante determinar que existe no solamente, lo que es más grave es que existe un desconocimiento inmenso en temas de leyes, en el punitivismo penal, a través de las mismas autoridades, ¿no? O sea, las leyes tenemos y las tenemos claras. Lo que no tenemos son los recursos, lo que no tenemos es un estudio amplio en política criminal, porque esto no se trata única y exclusivamente de reformar o crear leyes. Seamos conscientes en que más o menos el COIP se ha estado reformando en partes cada 6 meses, generando con esto una demagogia punitivista, un fetiche legal en ese aspecto, buscando la manera de atraer mucho más desconocimiento del que ya existe, porque por alguna extraña razón se ha encargado la ciudadanía a través de quienes serían los voceros de iniciar inclusive un ataque a abogados que han estado actuando en torno al derecho, porque la norma permite hacer varias cosas. Tenemos a una fiscalía atacando a grupos de abogados que están luchando para que las leyes se cumplan en torno a lo que está establecido en la norma. Sin embargo, tenemos normas muy bien escritas, sanciones totalmente, incluso emblemáticas, por decirlo de algún modo, pero tenemos un sistema policial bastante negligente y nefasto. Creo que lamentablemente ha quedado claro ya con la salida de la coronel Varela. Tenemos un sistema de justicia bastante estereotipado que sigue actuando de manera inquisitiva, atacando a las personas y usando las garantías a discrecionalidad. Es decir, actúo con las garantías siempre y cuando yo considere que deberían aplicarse. Caso contrario, no existe una cultura de prevención y tenemos que entender que esto va más allá de lo que diga la norma. Las normas, de hecho, se crean por necesidades que generan dentro de los estados y las necesidades que generan desde varias aristas y varios espacios. No existe el estudio sociológico que debería existir para hablar de una prevención y lo único que estamos buscando es una sanción. Y con esto no estoy diciendo que está mal sancionar. De hecho, es lo que debe hacerse, pero debe hacerse en torno a lo que está establecido en las normas. Tenemos, y reitero, un sistema policial no solamente negligente y nefasto, sino bastante con un análisis de desconocimiento muy grave, porque hay varios operadores de esta institución que muchas veces ni siquiera saben cómo se hace
un parte policial en un delito flagrante, por ejemplo. O sea, tenemos las normas, tenemos todo establecido, pero no tenemos los recursos para instruir, no tenemos la necesidad de instruir, y no porque no la haya como tal, sino porque simplemente se está cargando toda esta obligación a un sistema de justicia que tampoco tiene los recursos y que tampoco está al 100% en las capacidades, porque no están distribuidos de la manera específica de acuerdo a la materia para tratar. Abogada, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. 2 preguntas puntuales. ¿Qué lectura tiene usted de la gestión de la general Varela al frente de la Comandancia General de Policía? Y 2, ¿es en efecto como percibe la sociedad en el sentido de que la inseguridad en nuestro país se salió de todo control? Bueno, creo que la general Varela no trabajó en torno a lo que se requiere, y no estoy desmereciendo su labor policial, pero sí su desconocimiento inclusive de que tiene que trabajarse de manera integral, ¿no? Creo que el día de ayer fue bastante claro la opinión vertida por la general, en la que denota sobre todas las cosas de desconocimiento de las normas establecidas, ya como lo he manifestado hace momentos anteriores, y esto ha traído graves consecuencias, y las consecuencias graves son que la sociedad cree que las leyes cubren o protegen a los victimarios, por decirlo de alguna manera, y lo hacen porque efectivamente nace esta postura de las propias autoridades. Y es gravísimo porque ponen en riesgo mucho más la seguridad que ya estamos teniendo, ¿no? Ahora, la inseguridad en nuestro país hace muchos años lleva salido de las manos. Lo que ahora pasa, y creo que ese ya es un estudio de hecho sociológico, antropológico de las nuevas tecnologías, y es por eso que hoy por hoy se están aperturando varias nuevas materias en temas de derecho y neurociencias en ese sentido, para poder entender que hoy todo es mucho más visible. Y tenemos que estar conscientes que el Ecuador no solamente se divide en Quito, Cuenca y Guayaquil, sino que en ciudades más pequeñas pasa todo el tiempo. Por ejemplo, en Ambato, todas las semanas hay un asesinato, y lo único que dicen las autoridades es un cobro de cuentas. ¿Y qué está pasando con esto? Si es un ajuste de cuentas, un cobro de cuentas, estamos hablando de un sistema también investigativo, ente punitivo estatal, fiscalía, que no está investigando como corresponde, porque si estamos hablando de ajustes de cuenta, podríamos llegar a una impunidad, que es lo que lamentablemente pasa, porque de alguna manera y de un tiempo acá, lo único que buscan es casos cerrados, archivados y demás. Y esto denota mucho poco compromiso, o muy poco compromiso, dicho de mejor manera, de las instituciones en poder desarrollar y desenvolverse en torno a sus obligaciones establecidas en nuestra Carta Magna, y es para lo que están contratados, ¿no? Abogada, el fin de semana, con los cambios generados por el presidente de la República, la remoción de la comandante general de la policía, la designación de su reemplazo, la disposición para que se incremente la seguridad y el patrullaje de policía y Fuerzas Armadas, sobre todo en la provincia del Guayas y particularmente en Guayaquil, hizo un anuncio respecto del envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de reformas, ¿no? Entonces ahí habla del uso de la fuerza, habla de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Yo quiero insistir en lo primero que le señalaba. En este momento la legislación no es clara, al punto de que se presta para esta discusión sobre que si, como ha ocurrido, se sentencia a un policía argumentando que hubo un uso excesivo de la fuerza, se crea un imaginario en la opinión pública en el sentido de que la policía está atada de manos y que no puede actuar frente a la delincuencia. Yo le pregunto a usted si es un problema de la ley, es un problema de interpretación de la ley, se requiere una nueva ley. Me gustaría su criterio, abogada. Bueno, estimado Fabricio, en ese sentido creo que hace un par de años atrás, en la ciudad de Ibarra, existió un feminicidio a la vista de un centenar de señores policías. El de Diana Carolina en febrero del 2019. Diana Carolina era la chica, sí. Efectivamente, Fabricio, por precautelar siempre los nombres de las víctimas no los doy, pero bueno, llevándonos de ese caso, a partir de ahí,
se entendió y se aplicó y se reformó el hecho de que la policía sí tiene la potestad de evitar este tipo de delitos. Pero veamos la diferencia en este aspecto, y no quiero ser demasiado explícita porque no conozco al fondo el proceso del señor policía de Riobamba. Sin embargo, tenemos dos imágenes, una donde efectivamente hay una mujer embarazada con un peligro inminente de perder la vida, y tenemos un otro evento donde los ladrones están huyendo ya. O sea, la víctima en peligro inminente ya no está. Y hablar quizá de un disparo se entendería, pero 12 sí puede entenderse como un uso excesivo por la condición, y eso es importante entender. No es lo mismo que una persona esté siendo atacada con un elemento punzocortante en su cuello a alguien que ya lo dejaron y están huyendo. Con esto no estoy diciendo que está bien que huyan y que no debían iniciarse los procedimientos legales pertinentes. De hecho, debieron iniciarse un alto y debió seguirse el proceso penal como está establecido en la norma. Sin embargo, actuar de esta manera lo que hace es pasar una desinformación. La policía nunca ha estado atada de manos, y eso es una vil mentira. Y es gravísimo que eso se esté fomentando en estas circunstancias, porque la policía también actúa a discrecionalidad, porque la policía también actúa en base a un desconocimiento que es inadmisible para una institución que debe trabajar de manera integral con el sistema de justicia y con la sociedad. Entonces, si tenemos una policía que actúa a discrecionalidad, como se dice en Argentina, por ejemplo, por porte de cara, estamos hablando de que existen todavía estereotipos bastante avanzados, porque en este sentido la policía no ataca, y reitero, no estoy diciendo que esté bien bajo ninguna circunstancia el hecho de robar un celular, pero no ataca de la misma manera a quien roba un celular que a quien le quita la vida a una mujer, por ejemplo. Entonces, si estamos hablando de estas maneras, la policía jamás ha estado atada de manos, jamás, pero no están todos los miembros policiales capacitados para ejercer de acuerdo a lo que ya lo ha determinado la norma, el Código Orgánico Integral, es decir, la Constitución y demás. Ahí, abogada, entonces, la conclusión, digamos, como respuesta a la pregunta que le planteaba, es que hay las herramientas legales. ¿Y no es que la legislación vigente tiene atada de manos a la policía? ¿No es así? Así es, Mauricio. La policía jamás ha estado atada de manos. Y ahora que se quiere usar esto a fin de evadir una responsabilidad judicial es grave, porque evidentemente la sociedad lo ha tomado como las leyes precautelan a los delincuentes, y en ciertas ocasiones sí sucede, y no porque la ley así lo establezca, sino porque los operadores, tanto policía, fiscalía y muchas veces hasta la función, hasta el sistema judicial, por alguna extraña razón no lo aplican de la manera pertinente, y lo que tienden a hacer cuando realmente admiten o se dan cuenta que están trabajando de manera errónea es atacar a los abogados. Entonces, en vez de ser un trabajo integral como corresponde en virtud a las normativas que están establecidas, las sanciones que ya están establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, en virtud a los derechos y que están también precautelados en la Constitución, sí podríamos hablar de que el sistema de justicia en el Ecuador podría estar mejor, pero lamentablemente no es así, porque todavía vivimos en un estado donde estamos, y lo digo de manera coloquial, jugando a lanzarnos a la pelotita. ¿Quién tiene la culpa? Si hay una sanción en derecho que significa una pena privativa de libertad bastante amplia, entonces culpa del sistema. Si alguien sale bien librado de un proceso judicial en virtud al derecho, a la norma y a como lo establece, la culpa es del abogado y del juez que deja libre. Pero es por esto, porque no existe ni siquiera el mínimo interés del sistema judicial de usar un lenguaje democrático para quienes no tienen acceso a un abogado particular, porque también la Defensoría Pública está tan abarrotada de trabajo que no siempre tiene la capacidad de poder ejercer de la misma manera
como lo haría un abogado privado, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, mientras hay esta pugna y esta lucha de que el sistema judicial es mejor que el policial, de que el sistema fiscal es mejor que el judicial, porque evidentemente yo acuso y si usted no sanciona, entonces ya no es mi culpa, estamos hablando de que seguimos en un sistema de lucha y pugna de poderes que lo único que trae como consecuencia es un Estado ciudadano dividido y con gran desconocimiento de lo que realmente sucede. Entonces, existen estas luchas, estas circunstancias totalmente inadmisibles en algunos momentos donde vemos comunicados de fiscalía atacando a abogados que están actuando en torno al derecho, donde vemos una fiscalía que detiene y formula cargos a alguien que robó unas zapatillas, sin embargo tenemos violadores y presuntos femicidas escapándose. Entonces, todo actúa a discrecionalidad y esto sí genera que la inseguridad más bien no nazca directamente de lo que tiene que ver con el aspecto delictivo, sino con el aspecto propio de que el sistema no funciona y que una reforma, por ejemplo, que está todo el mundo solicitando, es que tengamos libre porte de armas. En un país donde ya no existe confianza en un sistema de justicia, donde no existe confianza en un sistema policial, eso sería una bomba gravísima de tiempo. Abogada, alrededor del uso progresivo de la fuerza, me da la sensación, y muchos coincidirán, en que mucho la discusión se circunscribe en torno a la garantía de derechos humanos, independientemente si se trata o no de un delincuente. Yo le consulto desde el punto de vista de lo legal, un poco cómo balancear estos dos conceptos, el uso progresivo de la fuerza y la garantía de derechos humanos. Bueno, convengamos que en este sentido tendríamos que hablar de una ponderación, ¿no? O sea, si estamos viendo que hay un peligro inminente de perder la vida de una persona que está siendo agredida, que está siendo víctima de un acto delictivo, es evidente y no es traspasarse ningún fondo legal, es actuar en torno a la ley. Evidentemente voy a tener que actuar y voy a tener que salvaguardar la vida del ciudadano que no está cometiendo un delito ante de quien está cometiendo el delito. Y con esto no significa que una vida valga más o menos que la otra, simplemente es el hecho de cómo están diseñadas las leyes y las normas en ese sentido. Pero si yo veo que alguien ya se fue y atacar, evidentemente yo estoy haciendo un uso progresivo excesivo de mi límite como protector, digámoslo así. Entonces hay que saber delimitar estas circunstancias y hablar de ponderación de derechos, y hablar de ponderación de derechos no significa minimizar el derecho de otra persona, sino básicamente determinar si la persona que está siendo víctima corre realmente peligro su vida. Entonces es claro, lógico, plausible y perdonable, por decirlo de alguna manera, que existan estas actuaciones. Pero caso contrario, lo que hacemos y generamos es esto: rumores, circunstancias absurdas que determinan que efectivamente policía está atado de manos, y no es así. Entonces, en ese sentido, recordar y reiterar que la ponderación va a variar según las circunstancias, y evidentemente si hay un peligro inminente de perder la vida, un peligro inminente de que un delito pueda ampliarse de lo que podría ser un mal mayor, evitar un mal mayor cometiendo un mal menor. Teoría del delito, básicamente. Doctora, hay, digamos, como decíamos al inicio de este espacio, criterios divididos de nuestra audiencia sobre los episodios de los últimos días. Por un lado tenemos la sentencia contra un policía versus este clima de inseguridad que estamos enfrentando. ¿Es posible que ambos factores puedan coexistir en un punto intermedio en el que se garantice que el Estado puede establecer acciones de política pública de corto, mediano y largo aliento para precautelar la seguridad, sin que eso implique, por ejemplo, infringir o violar los límites establecidos en incluso instrumentos internacionales de protección de derechos humanos? Porque claro, a ratos, y es parte de los mensajes que escriben algunos de nuestros internautas y de nuestros oyentes, la gente siente que está en indefensión. O sea, estamos hablando de que cuando se trata de una persona que cometió un acto delincuencial, se habla de la protección de derechos humanos,
Y algunos de los oyentes dicen, ¿y dónde están mis derechos humanos como ciudadano? Digamos, es un poco la discusión que al momento estamos enfrentando, abogada. Sí, básicamente, Fabricio, es algo que es latente todos los días, incluso en fiscalía, en los complejos judiciales, es algo totalmente común, por decirlo de alguna manera, pero es lo que les mencionaba hace unos minutos. Todas estas garantías actúan a discrecionalidad. O sea, muchas veces vemos como, y reitero, no está pésimamente robar, cometer delitos, todo, pero vemos claramente cómo estas garantías que precautelan evidentemente el debido proceso, que precautelan a una persona procesada o investigada por un delito, tiende a ser a discrecionalidad o de la fiscalía o del juzgador, dependiendo del delito. Tenemos personas que están detenidas por el robo de un celular, cuando tenemos personas que están siendo investigadas por delitos sexuales, por violaciones, por violencia, que están campantes. Entonces, es esta pugna de qué tipo de delitos son los que nos están volviendo o nos hacen sentir esta indefensión del Estado. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? ¿Por qué buscamos del delito hacer un show a través de las instituciones que no deberían hacerlo? ¿Por qué estamos viendo todo el tiempo que caen bandas delincuenciales? Sin embargo, sentimos como ciudadanía que no están, que a pesar de que caen estas bandas delincuenciales, no existe esta seguridad o este sentimiento de seguridad. Es específicamente porque desde las propias aristas y los altos mandos de estas instituciones existe lo que ya les había mencionado, esta pugna de poder, y yo me lavo las manos porque yo como policía lo detengo, yo como fiscalía lo acuso, y allá el señor juez que no presenta la sanción respectiva. Y es porque dentro de los elementos, dentro de los límites y dentro de lo que está establecido en las normas, hay lineamientos y reglas que cumplir. Tiene que cumplirse un debido proceso de tal manera que cuando llegue el señor juez no exista una nulidad, no exista una duda razonable, y eso solamente se hace con trabajo. Y lamentablemente no estamos ante instituciones que tengan el deseo de efectivamente hacer investigaciones probas y eficaces, porque significa recursos, tiempos e incluso una baja calificación porque resuelven menos casos, ¿no? Si yo me pongo a hacer una investigación como corresponde, como debe ser, con todos los lineamientos, cumpliendo lo que la norma lo establece, me voy a demorar más, y eso puede ser que mensualmente yo formulaba cargos, me invento, de 200 casos, y cuando empiezo a hacer las investigaciones claras, yo empiezo a formular 120, pierdo 80, eso me va a bajar mi calificación como funcionario, y eso trae consecuencias graves, porque tenemos inocentes en las cárceles o gente que podría tener una suspensión condicional de la pena, y tenemos agresores y verdaderos delincuentes afuera haciendo todas estas circunstancias. Y tenemos también que determinar que no existe un estudio dentro de política criminal como realmente debería, porque vivimos en un país populista, más allá de las aristas o las banderas políticas de quienes sean los que nos estén gobernando en el momento de turno, pero que estamos hablando, hay que endurecer las leyes, hay que reformular códigos, y no es así. Hay que instruir, hay que dar recursos, hay que obligar a las instituciones y a los operadores de justicia a que cumplan la ley como determina, porque muchas veces muchos de esos delincuentes salen libres porque desde las primeras investigaciones, porque desde los primeros estamentos, desde los primeros partes policiales, vienen con falencias. Correcto, abogada. Yo me quedo con eso, y suscribo plenamente sus palabras. Durante varios años he tenido la oportunidad de cubrir los temas legislativos de este país desde mi condición de periodista, y desde que me acuerdo siempre se ha presentado la reforma legal o el endurecimiento de las sanciones como la panacea para la solución de los problemas de seguridad. Y esto se llama populismo penal. Efectivamente ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido la legislación ecuatoriana. Doctora, gracias por el tiempo y por estos aportes para el debate. Muy gentil. Gracias. Gracias a la abogada Lisset Pardo Gijón, penalista, hablando justamente sobre esto, tema de seguridad. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.